Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a ver hoy, en un ratito, con la ayuda del Espíritu Santo, como siempre lo hacemos, un trocito del Evangelio de Juan que quería compartir con vosotros porque es una preciosidad y es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Vamos a leerlo, es un poquito largo, pero vale la pena que nos situemos, aunque ya lo conozcamos todos, lo repasamos un poco y después profundizamos un poco sobre ello. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: «Dame de beber», pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?», porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Y él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve aquí». Y responde la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad». Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad». Le dice la mujer: «Sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga nos lo explicará todo». Jesús le dice: «Yo soy el que te está hablando». Y en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de que hablara con una mujer, pero nadie le dijo: «¿Qué quieres?», o «¿Por qué hablas con ella?». La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo?». Salieron de la ciudad e iban donde él. Pues esto es lo que quería compartiros. Lo primero que nos dice Juan en este Evangelio es que Jesús abandona Galilea para ir hasta Judea. Y para ir a Judea tenía necesariamente que pasar por Samaria, que es un territorio
pues que estaba entre las dos zonas, y entonces lo que hacían los judíos, que no se llevaban bien con los samaritanos y no querían pasar por su zona, pues era cuando llegaban a Samaria daban un rodeo, se salían del camino, cruzaban después, dejaban la ciudad atrás y después retomaban el camino. Y eso suponía para ellos, pues bueno, pues dar un camino, dar un rodeo, pero ellos no querían pasar por tierra samaritana porque tenían pues muchos problemas y muchos prejuicios y muchas cosas contra ellos. Eso, si queréis verlo en profundidad, podéis buscar uno de los vídeos que yo grabé hace unos meses y ahí lo explico con mucho detalle, ¿no? Por qué había diferencias entre judíos y samaritanos. El Jesús lo que hace es pasar tranquilamente por Samaria. Y no da un rodeo, como hacían los judíos, a pesar de todas esas diferencias que había entre unos y otros. Y no solo pasa el Señor, sino que se queda, se sienta un rato. Dice Juan en su Evangelio que Jesús tenía que pasar por Samaria. La intención del evangelista es manifestar el deseo de Jesús de revelarse como el Mesías, como el Mesías esperado también a los samaritanos. Jesús llega hasta Sicar y se detiene allí. Sicar era una aldea, una población de Samaria que estaba cerca de las tierras de Jacob, las tierras que Jacob había dejado como herencia a su hijo José. Y allí, en esas tierras, había un pozo del que había bebido Jacob y sus hijos y sus ganados. Y pasado el tiempo, porque Jacob vivió unos 1800 años antes del nacimiento de Jesús, ese pozo, ese lugar, se convirtió en un lugar de peregrinaje, un lugar de culto para los judíos piadosos, por haber sido de Jacob. Pues este es el lugar que Jesús elige, donde Jesús mantiene esa conversación con la mujer samaritana. Y dice Juan, el evangelista, que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Así que vemos prácticamente nada más empezar la narración algo conmovedor. Vemos a un Dios cansado. El Verbo encarnado, el Dios hecho hombre, sintiendo una debilidad humana. El cansancio, la fatiga, estaba cansado del camino. Es el Dios que se identifica con sus criaturas, ¿no? que se abaja para vivir como nosotros, hasta la condición de hombre, para ofrecerse en sacrificio perfecto. Y es conmovedor porque aquel Dios cansado junto al pozo nos manifiesta su dolor, ¿no? y su limitación humana. Y todas las tragedias y realidades nuestras de cada día cobran sentido en ese momento, ¿no? porque nuestras fatigas de día a día, nuestros fracasos, nuestros trabajos, nuestro cansancio y nuestro sufrimiento también son conocidos y experimentados por Dios. O sea, Dios no se ha alejado del hombre, no vive tranquilamente su existencia perfecta al margen de la nuestra, sino que se hace uno de nosotros y tiene experiencia de dolor, de soledad y de sufrimiento, ¿no? Frente a esas experiencias, todos nosotros podemos sentirnos comprendidos y sostenidos. Y todo nuestro sufrimiento y todo nuestro dolor cobra sentido porque Dios lo comprende y lo acoge. Aquel Dios cansado, a la hora sexta, mediodía, pues tiene un encuentro con una mujer samaritana sola y sedienta. Un encuentro que cambiará la vida de esta mujer para siempre. Y el diálogo se inicia con la frase «dame de beber». Y otra cosa nos llama la atención también aquí, y es que sea Jesús precisamente el que pide cuando es quien viene a dar.
Y otra vez volvemos a ver al Dios cercano, dispuesto a decirle al hombre, tienes algo que busco, tú puedes aliviar mi sed. Cada uno de nosotros puede aliviar la sed de Dios. Incluso aquella mujer, ¿no? Pues alabándolo, bendiciéndolo, dedicándole tiempo y tratando de vivir como Él vivió y como Él nos enseña a vivir. Jesús le dice, dame de beber, y ella, claro, se extraña, porque Él era judío y ella samaritana, y porque Él era hombre y ella mujer. Las mujeres hebreas del Antiguo Testamento, pues la verdad es que soportaban una situación de mucha discriminación con respecto a los varones. Estaban excluidas prácticamente de la vida religiosa, no se les enseñaba la Torá porque no se las consideraba capaces de vivir rectamente los mandatos ni de una recta observancia, ¿no? Tanto en el templo como en las sinagogas estaban relegadas a los últimos lugares. Los cultos empezaban cuando se reunían 10 hombres o más, mientras que el número de mujeres no tenía importancia, no contaba. Eran despreciadas por los rabinos, que nunca les dirigían la palabra. No podían leer, aunque supieran que la mayoría no sabían, pues no podían leer a los profetas, no podían leer los rollos estos que tenían ellos. En las escuelas estaban reservadas para niños, mientras que las niñas pues no iban a las escuelas, ni a las escuelas toránicas, ni a ninguna, ¿no? Las herencias correspondían a los hombres, a los niños siempre, a los hijos, varones. Y a todas estas señales, además de tipo tan patriarcal, ¿no? Del Oriente Medio, hay que sumarle además la circuncisión, que los hebreos añadían como signo de pertenencia al pueblo de Israel, por lo que las mujeres quedaban totalmente al margen de la comunidad. Bueno, y si a todo eso le sumamos además el desprecio que los judíos tenían por los samaritanos, no es de extrañar que ella se sorprenda ante las palabras de Jesús. Porque además él no tenía con qué sacar agua del pozo y hubiera tenido que beber del recipiente que ella llevaba. Y eso para un judío suponía no solo una humillación, sino un pecado, ¿no? Una falta grave contra su religión y su cultura. Claro, como tú, siendo judío, le dice ella, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana. Pero a Jesús no le interesan nada esas diferencias, ¿no? Ni siquiera repara en ellas, ni siquiera le responde, no entra ahí para nada. Para nada. Las diferencias entre judíos y samaritanos a Jesús no le interesan. Él lo que quiere es revelarse como Salvador del mundo, es decir, de toda la humanidad, también a ese pueblo separado, que era el samaritano, y al que se consideraba impuro. Y entonces le responde diciendo, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, me pedirías tú a mí y yo te daría el agua viva. Y ahí entra el Señor en la herida profunda de aquella mujer, para revelarle esa herida y para decirle lo que puede hacer por ella. Vemos en el diálogo inicial, pues, cómo Jesús y esta mujer están en planos completamente distintos. Él quiere hacerle ver que su sed no puede ser saciada con el agua de aquel pozo, la sed que ella tenía. Por eso le dice, si conocieras el don de Dios, si supieras quién soy yo, que te estoy pidiendo de beber,
¿me pedirías tú a mí? Y yo te podría dar, si tú quisieras, el agua viva. Jesús se está presentando como aquel que lleva en sí el don de Dios, el que puede dar la vida. Jesús viene a saciar nuestra sed de vida. La oferta de Jesús no tiene que ver con las cosas del mundo. No nos ha prometido una existencia libre de preocupaciones, libre de sufrimiento, libre de enfermedades. No nos ha prometido una existencia cómoda, relajada, confortable, divertida, placentera. Al contrario, nos dice: seréis perseguidos por mi causa. Seréis incomprendidos, abandonados, rechazados, tendréis que hacer renuncias. Os mando como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué? Pues que vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Sois míos. Lo que Cristo viene a ofrecer es vida, y vida en abundancia. Viene a decirnos que tenemos una sed profunda de Dios, de eternidad, de verdad, de belleza, de plenitud. Que hemos sido creados para vivir cerca de Dios y que solo en Dios podemos encontrar todo eso que ansía nuestro corazón. Solo en Dios podemos ser realmente y existir. Es decir, tener vida, agua viva. Y solo en Dios podemos cumplir con la misión que se nos ha encomendado, o lo que es lo mismo, solo en Dios podemos encontrarnos a nosotros mismos y realizarnos plenamente. Esa es nuestra verdadera sed. Para eso hemos sido creados. Pero ella no entiende, ¿no? Esta mujer no entiende, porque no ha tenido un encuentro personal con Dios. Y le dice algo así como: tú me vas a saciar a mí la sed si no tienes ni con qué sacar el agua. ¿Acaso te crees tú más importante que nuestro padre Jacob, que bebió de este pozo, que venían aquí él y sus hijos y su ganado a beber? Y Jesús sigue conduciéndola ahí donde está su verdadera sed y poniéndose ante ella como el único que puede saciarla plenamente. Y le dice: todo el que beba de este agua volverá a tener sed, mas el que beba del agua que yo le dé se convertirá en su interior en un manantial de agua viva que le hará alcanzar la vida eterna. Y no una vida temporal, cuidado, la vida eterna. Y ella sigue sin comprender y vuelve a referirse a la sed del cuerpo y le dice: pues dame de esa agua para que no tenga que venir aquí a sacarla. Y entonces el Señor señala su herida, señala su sed verdadera y le dice: trae a tu marido. Claro, Jesús pone a esa mujer frente a sí misma, ¿no? La conduce hasta su situación de pecado, de pobreza y de necesidad, porque sabe que los seres humanos nacemos sedientos espiritualmente. ¿Quién mejor que Él para saber eso? Que era Dios, que es Dios. Y que esa sed se manifiesta en nosotros como un vacío, como una necesidad de propósito, de algo definitivo que no acabe, que no esté sujeto a la muerte, a la temporalidad,
porque vivimos rodeados de cosas y de seres efímeros que nacen y mueren. Continuamente vemos morir aquello que nos rodea, iniciamos proyectos en los que ponemos todo nuestro corazón, como hizo la samaritana, ¿no? Y los dejamos morir, como ella, que tuvo 5 maridos y el que tenía ahora ni siquiera la había tomado por esposa. Y con cada muerte, con cada fracaso, pues morimos nosotros también un poco. Y parece que todo tiene que terminar, que todo tiene que morir en algún momento. Sin embargo, es curioso porque la propia muerte, la idea de desaparecer, nos resulta insoportable. Y de hecho hablamos y organizamos nuestra vida como si fuésemos a estar aquí para siempre, porque somos seres hechos para vivir eternamente. Somos seres creados para la vida, pero no para cualquier eternidad, no para una eternidad de cualquier tipo, sino para tener vida real en nuestro interior, ¿no? La que puede darnos Dios. Y Jesús quiere que ella vea todo esto, ¿no? Que ella entienda cuál es su verdadera necesidad, cuál es su herida. Y le dice, llama a tu marido, porque sabe que no tenía marido. Quiere que ella vea su pobreza y que le vea a él, que sepa quién es, a qué ha venido y qué puede ofrecerle, qué puede hacer por ella. Por eso destapa esa herida, llama a tu marido. Y ella responde, no tengo marido. Y él contesta, en eso dices la verdad, porque has tenido 5 ya. Y este ni siquiera es tu esposo. Y Jesús se lo dice sin reprocharle nada. No se acerca al pozo y establece una relación con ella para tirarle de las orejas. Jesús va a presentarse, a ofrecerse. Soy el Mesías. Te traigo a ti la salvación, la plenitud, la paz, la felicidad y el amor que estás buscando. Jesús no se escandaliza por nuestros fallos ni por nuestro pecado, porque lo conoce. Sabe que somos criaturas caídas, ¿no? Y no se escandaliza ni se rasga las vestiduras como hacían los fariseos. Pero se ofrece como el único que puede levantarnos. Y nos dice que puede saciar para siempre nuestra sed, que solo es una. Aunque venga disfrazada de muchas otras, solo es una. Jesús sabía que esa mujer estaba cansada, que vivía sin horizonte, que se sentía decepcionada, dolida, harta de luchar por intentar encontrar un amor a la medida de su corazón, capaz de llenarlo de verdad y para siempre. ¿Qué es lo que buscamos todos? Todos necesitamos ser amados así, de verdad y para siempre. No es verdad que no nos importe cambiar de pareja una y otra vez, como hizo la samaritana, no es verdad, nos importa. Y detrás de cada uno de esos cambios, de esas rupturas, hay una experiencia real de muerte, para nosotros y para nuestro entorno. No es verdad que no pase nada, sí que pasa. Porque estamos hechos para vivir un amor definitivo e incondicional, como el que Dios nos tiene. Y cada vez que buscamos amor en un hombre, en una mujer, buscamos esa clase de amor. Un amor definitivo e incondicional.
después de ese encuentro, ¿no? Del encuentro de Cristo, vemos como la mujer se transforma, deja su cántaro y corre, entusiasmada, al pueblo, para decirles a todos: venid a ver un hombre, que es el Hijo del Hombre, el Mesías que esperamos. Y muchos de esos samaritanos pues creyeron por sus palabras y por lo que vieron en Jesús. Y confesaron su fe. Ya no creemos solo por lo que tú nos dices, sino que nosotros mismos hemos visto y oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador. Así es siempre el encuentro con Jesús. Es Él quien sale al paso de una búsqueda, de una necesidad. Jesús conoce nuestras búsquedas, nuestra necesidad y nuestra sed. Y sabe que buscamos ser felices, como la samaritana, que había sufrido, que había experimentado el fracaso, la soledad, la frustración, y que iba cada día al pozo para intentar saciar su sed, pero bebía y volvía a estar sedienta. La sed de la samaritana es búsqueda, es insatisfacción. Ella andaba sedienta de paz, de felicidad y de vida. Y ya después de tantos hombres estaba casi resignándose a seguir bebiendo de aquel agua turbia. 5 maridos. Y este último ni siquiera la había tomado por esposa. Mirad, no sé vosotros, pero yo veo mucha similitud entre la sed de aquella mujer y la de muchas personas de nuestro tiempo. Su historia, la historia de esta mujer, podría ser la mía y la tuya y la de cualquiera de nosotros. Porque es la historia de alguien que va por el mundo con su insatisfacción a cuestas, con su dolor, intentando llenar un vacío con relaciones que no hacían más que vaciarla nuevamente y dejarla cada vez más sola y más insatisfecha. Ella, pues como todos los seres humanos, quería ser importante para alguien. Necesitaba sentirse amada y en esa búsqueda de esposo, de pareja, lo que en realidad buscaba era amor y pertenencia. Y después de tanto fracaso, sigue buscando un corazón en el que habitar. ¿Por qué tantos hombres? Pues porque necesitaba amar y ser amada. Y como no conocía el don de Dios, buscaba en los hombres. Tenía sed de ser amada, pero más aún de amar, de entregarse a alguien de verdad, de cocinar para alguien, de esperar a alguien, de mirar a alguien con amor, de abrazar a alguien y de poder sentirse esperada, mirada con amor y abrazada con amor. Esta mujer es cualquiera de nosotros. Es cualquiera de los hombres y mujeres que buscan la felicidad lejos de Dios, estableciendo relaciones al margen de Dios, buscando llenar su corazón con parejas que también viven al margen de Dios, engañados por las cosas del mundo. Y eso provoca mucho dolor, un fracaso tras otro, experiencias de muerte, rupturas que destrozan vidas, relaciones que se nos rompen entre las manos porque no sabemos amar. Y porque, sin ser conscientes, buscamos que el otro sacie totalmente una sed, la nuestra. Una sed que solo puede ser saciada por Dios. Y cuando
cuando vemos que la persona no es capaz de amarnos y de llenarnos como nosotros necesitamos, creemos que no es la persona de nuestra vida y salimos a buscar otra. Y a lo mejor no es la persona de nuestra vida, porque como buscamos mal, pues a veces nos unimos a personas que no son para nosotros. Pero el problema no es ese. El problema es que necesitamos ser amados por Dios. Necesitamos encontrar el don de Dios. Y solo desde ahí podremos después iniciar relaciones duraderas, porque nadie da lo que no tiene. Y nadie puede dar un amor de verdad si no lo tiene, si no lo ha recibido de Dios. Sin ese amor de Dios, sin ese encuentro personal con Él, da igual las parejas que tengamos. Nos vamos a sentir vacíos e insatisfechos y vamos a vivir inquietos y vamos a saltar de una relación a otra porque esperamos que el otro llene completamente nuestro corazón y eso solo puede hacerlo Dios. El amor de Dios hace que aquel que lo recibe sienta que eso es suficiente y más que suficiente y esté bien. Y a partir de ahí pueda, pues eso, establecer nuevas relaciones humanas, sabiendo que las personas no van a llenarle plenamente nunca y que le van a decepcionar y que tú vas a decepcionar también y vas a fallar y vas a cometer errores. Y desde ahí, desde ese conocimiento de quiénes somos cada uno de nosotros y lo que podemos ofrecer, ir construyendo día a día, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho amor y con la ayuda de Dios, porque sin eso no hacemos nada. Una relación humana de verdad, que pueda saciarnos, que pueda completar, ¿no? Humanamente esa necesidad que también tenemos de personas. Pero, amigos, ¿qué va a entregar aquel que está vacío? ¿Qué podemos entregar si tenemos un corazón vacío? Nadie da lo que no tiene. El amor que sentimos y entregamos lo recibimos de Dios. La mujer samaritana buscaba en los hombres lo que solo podía darle Dios. Y eso fue lo que Jesús vino a decirle. No tienes que vivir muerta de sed y mendigando amor. No has sido creada, no has sido creado para ser querida, para ser querido, como se quiere un gato, como decía Sabina en la canción. Tienes dignidad. Eres hija de Dios. Y aquella mujer soltó el cántaro y corrió al pueblo a decirles a todos que había conocido al Cristo y que ya no tiene sed. Ahora lo que tiene es necesidad de compartir lo que ha recibido, el don que ha recibido de aquel hombre, Dios. Esa es la historia de una conversión, amigos. La mía y la de cualquiera de las personas que hemos tenido un encuentro personal con Dios, o muchos. Por eso es tan importante conocer el don de Dios y recibirlo, pedirlo, recibirlo y tener vida que dar, tener vida que repartir a los demás, a los tuyos, a los que no son tuyos. Cuando experimentas, cuando vives el don
de Dios puedes repartir vida. Y eres capaz, a pesar de tu pequeñez, de tu miseria, pues de ser un canal por el que Él se derrame. Eres capaz de ponerle en el mundo por pura gracia suya, no porque nosotros hagamos nada, porque Él se sirve de nosotros para entregar ese don a otros. Pues os invito a buscar esta noche y siempre ese don, ¿no? Ese don de Dios, sabiendo que ese mismo deseo de encontrarlo ya es una prueba de que existe y de que lo tenéis, de que lo habéis conocido, porque nadie desea algo que no conoce. El corazón no puede desear algo si previamente no sabe que está ahí. Así que os animo a tirar del hilo, de este pequeño hilo que yo os he tendido hoy, para que Dios pueda daros también ese agua viva, si todavía no la habéis recibido. Y si ya la habéis recibido, pues un poco más, ¿no? Como a mí, cada vez que me pongo aquí y cada vez que preparo una charla, que siempre recibo mucho más de lo que entrego. Y mi corazón se queda satisfecho y fortalecido y contento, ¿no? Y alegre. Bueno, pues yo también voy a seguir pidiendo para mí el don de Dios y para vosotros. Y voy a seguir pidiendo esa agua viva que es Él, para todos los que seguís este canal. Así que pues aquí lo dejamos, os mando un abrazo muy muy fuerte y muchas bendiciones. Y me despido como siempre hasta el próximo encuentro, hasta la próxima charla.